Y yo estoy aquí con la palabra de Dios, con Biblia en mano. Y yo quiero invitarte para que tú puedas abrir la Biblia. Hoy quiero junto a ti reflexionar en las palabras de Jesús, basadas en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24 es un capítulo espectacular, es un capítulo profético. Habla de elementos o de señales o de cosas que sucederían por lo menos en dos momentos específicos de la historia. El primer momento, hay señales sobre la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y también habla acerca de acontecimientos que sucederán antes de la segunda venida de Jesús. Y Jesús ya nos habló mucho acerca de su venida, de las señales que sucederían antes de su venida. Mas hoy yo quiero tocar un asunto importante de lo que Jesús habla a partir del versículo 36 del capítulo 24. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, solo mi Padre. Préstame atención. Cada cierto tiempo muchas personas se levantan haciendo cálculos, diciendo: hemos descubierto el cronograma profético, Jesús va a volver en tal año, Jesús viene en tal año. Y eso hace que el corazón de las personas pueda endurecerse, eso hace que la incredulidad pueda avanzar. ¿Por qué? Porque allí dice: ¿y dónde está? Dijeron que viene tal año y no viene. Y estos son mentirosos. Mas Jesús ya nos dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Y préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Lo que no está descrito en la revelación es pura especulación. Te voy a repetir una vez más. Lo que no está escrito en la revelación, que es la palabra de Dios, es pura especulación. Y por allí ya vas a encontrar fechas diciendo: los cálculos proféticos dicen que Jesús viene en tal año. No. La Biblia dice que la venida de Jesús será un elemento sorpresa. Me encanta porque Jesús, al hablar de su venida, nunca habló de fechas, pero sí dijo: velad y orad. La palabra que más repite Jesús es: tienes que estar preparado. Yo no te digo cuándo voy a venir, lo que te voy a decir es que tienes que estar preparado. El día y la hora nadie lo sabe. Luego diría que Jesús viene como ladrón en la noche, no porque Él viene a robar a sus hijos, sino porque el ladrón no avisa. Entonces tú tienes que estar preparado. Jesús viene en el momento que menos lo esperas. La venida de Jesús no es una posibilidad, es la mayor realidad. Más el asunto es que nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Y es verdad que Jesús no nos mencionó fecha, pero Él nos declaró una señal muy clara. Y el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio, todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Esto es revelación. Esto es lo que dice la Biblia. Dios no me dice, Jesús no me dice: yo vengo tal fecha, pero dice: te voy a mostrar algo. Quiero que tú repases la historia de la gente que esperaba el diluvio, mejor, de la gente que ignoró el diluvio, para que tú entiendas que lo mismo sucederá antes de mi venida. Me impresiona aquella expresión: así será mi venida. ¿Cómo? ¿Cómo será su venida? Entonces, para eso tenemos que repasar qué cosa sucedió en los tiempos de Noé. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: vio Jehová que la maldad, ¿estás entendiendo? Maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente continuamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Todo, pues me arrepiento. Versículo 8, cambia toda la historia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Hay muchos que interpretan ahí el texto de que Jehová se arrepintió diciendo, es como el ser humano que se arrepiente. En sí lo que está diciendo aquí el capítulo 6 es, le dolió en el corazón a Dios al ver cómo el hombre que había salido de su mano perfecto se había entregado a sus pasiones, al desenfreno, a la degradación completa del pecado. Dios lo había creado libre, mas Él se vendió, se regaló, se ofreció para estar bajo el dominio del enemigo. Y bajo el dominio de Satanás hubo mucha confusión, hubo mucha violencia, hubo mucha incredulidad. Queridos, un corazón sin Dios puede cometer los mayores crímenes. Puede ser una persona fría, puede cometer la mayor crueldad. Tú sabes que un corazón sin Dios no tiene paz. Y cuando el corazón no tiene paz, entonces está en guerra con todo el mundo. Tú te preguntas por qué hay conflictos en el hogar, por qué hay conflictos en la calle, por qué hay guerra, por qué hay injusticia. El problema no es la política siempre, el problema está en el corazón del ser humano. Es el corazón corrupto, es el corazón pervertido, es la mente humana entregada bajo el dominio de Satanás, degradándose a tal punto de ignorar a Dios. Y aquí dice que esta generación había sacado primero a Dios de su vida. Présteme atención. Donde la presencia de Dios está, hay amor, hay paz, hay gozo. Pero cuando Dios no es invitado, cuando Dios no está presente, hay guerra, hay violencia, hay inmoralidad. ¿Qué cosa está haciendo hoy el ser humano? Está sacando a Dios de su vida. Está sacando a Dios de las escuelas. Se está prohibiendo los cursos de religión. Se está colocando Biblias en las cárceles, pero se está sacando de las escuelas, cuando en las escuelas se debe enseñar Biblia para que menos personas vayan a la cárcel. Se ha sacado a Dios del hogar. Y después preguntas, ¿por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta pelea dentro del hogar? El problema es que cuando el ser humano no tiene paz, empieza a guerrear, empieza a pelear con todo el mundo y la violencia crece, la maldad crece. Créeme una cosa, lo que la sociedad hoy está viviendo afuera es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Allí dentro de la casa se forman los violentos, allí dentro de la casa se forman los asesinos, allí dentro de la casa se forman los mayores crímenes. Porque el ser humano sacó a Dios de su vida y cuando saca a Dios de su vida se entrega a la maldad completa. Y esto es triste. ¿Y sabes por qué es triste? Porque a esta situación hoy está llegando nuestra sociedad. Y yo quiero mostrarte en este momento brevemente las 3 I's que tenía el pueblo antediluviano. En primer lugar, la I de inmoralidad. La segunda I, la I de incredulidad. Y la tercera I, la I de insensibilidad. Te voy a repetir una vez más. Estas 3 I son peligrosas. Inmoralidad, incredulidad e insensibilidad. ¿Acaso no es esta la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo? Una sociedad inmoral, una sociedad incrédula, una sociedad insensible. Por eso es que hay tanta crueldad. Padres que matan a sus hijos, hijos que planifican la muerte de sus padres, porque sacan a Dios de su vida. Y allí dice, así será la venida del Hijo del Hombre. La maldad será en extremo sobre la tierra. Mas aquí presenta algunas características. Dice que esta gente comía y bebía. No está diciendo que eso está mal, porque el matrimonio fue creado por Dios. Dios creó en el matrimonio en el Edén, casando a la primera pareja, Adán y Eva. Es así como Dios constituyó el hogar, hombre y mujer. Ese es el diseño divino. Y no está mal que la gente se case, no está mal que la gente coma. Lo que aquí está diciendo el texto es, ellos ignoraron a Dios y continuaron con su rutina como si nada pasara. Qué peligroso es ignorar la palabra de Dios. Qué peligroso es continuar con nuestra rutina, ignorando a Dios, sacando a Dios de nuestra vida. ¿Y sabes por qué es peligroso? Porque el ser humano se cree eterno. El ser humano hace planes nunca pensando que ese puede ser su último día. Hasta que una prueba, una crisis viene, le sacude, le mueve y le dice, tú eres frágil. Hoy todo el mundo está amenazado por la muerte.
Hoy todo el mundo está encerrado en sus casas porque hay algo que te sacude y te dice, mira, tú eres un ser humano pequeño, tú no tienes el control de todas las cosas. Pero si esas cosas no suceden, el ser humano continúa en su loca vida, ignorando a Dios. ¿Sabes qué cosa es lo que me preocupa? Estos antediluvianos sabían lo que iba a acontecer, pero siempre ignoraron las amonestaciones de Dios. 120 años Noé predicó. Algunos comenzaron creyendo y terminaron burlándose. Ahora te quiero hablar. ¿Cómo es posible que un creyente pueda pasar al terreno resbaladizo y peligroso de la incredulidad? ¿Tú sabes que es fácil? ¿Eso es fácil? Primero, todo ser humano nace creyente. La incredulidad es una elección en el camino. Todo ser humano nace con necesidad de Dios. Tú no puedes negar esa necesidad de Dios. Tú no puedes ocultar el vacío que tiene el corazón cuando no tiene a Dios. Tú eso no puedes. Todo ser humano nace creyente. Ahora, préstame atención. ¿En qué momento el ser humano pasa al otro lado? ¿O está entretenido? ¿O está distraído con las cosas? Mas yo quiero mostrarte algunas cosas interesantes. Número 1. El mensaje de Noé era un mensaje impopular. Quiere decir, no era un mensaje que les gustaba oír a las personas. Mucho cuidado cuando pasas por alto aquellos mensajes impopulares, aquellos mensajes y amonestaciones que vienen de parte de Dios. Hay personas que solamente les gusta escuchar aquello que les conviene, aquello que tiene que ver con prosperidad, aquello que tiene que ver con un milagro inmediato, mas no con salvación, no con juicio, no con gracia. Mucho cuidado, el mensaje de Noé era un mensaje impopular. Y por ser un mensaje impopular, la gente terminó ignorando. ¿Por qué impopular? Noé hablaba de un diluvio. ¿Cómo diluvio? La Biblia dice que hasta que llegó el diluvio, ni una gota caía del cielo. De la tierra salió un vapor para regar a todas las plantas. ¿Cómo vas a creer que un diluvio va a haber? Hoy la mente posmoderna se burla de aquel creyente. Dice que el creyente tiene la mente cerrada. No, querido, no tiene la mente cerrada. Tiene la mente iluminada con la palabra de Dios. La generación posmoderna, la sociedad posmoderna ignora lo que es ofensa a Dios. Está acostumbrado a ofender a Dios. Ha llamado al pecado amigo en lugar de enemigo. Juega con el pecado, entra en el terreno del pecado. Y es más, quiere tranquilizar su conciencia justificando el pecado. Diciendo lo que eso es pecado, eso es para los abuelos, eso es para lo antiguo. Ahora estamos en una generación libre. ¿Libre? No, esta es una generación esclava de sus propios deseos. Esta es la generación esclava de las luces. Esta es la generación esclava de sus caprichos. Y tú dices, no, pecado, ¿qué es pecado? Cuando el corazón del ser humano tiene menos conciencia de pecado, tiene menos necesidad de un Salvador. Voy a repetirte esto. Cuando el corazón humano tiene menos conciencia de pecado, tiene menos necesidad de un Salvador. La maldad era mucha. Ignoraron el mensaje que Dios había dado a Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. El tiempo es otro factor. 120 años predicando. Hay personas que dicen, yo escuché que Jesús viene, soy segunda, tercera, cuarta generación. Esto es una mentira. Jesús nunca viene. Y en lugar de creer, el ser humano se vuelve más incrédulo. ¿Qué cosa es lo que me sorprende? Me sorprende lo que dice Lucas 18:8, que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesús venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Porque el corazón del ser humano se habrá llenado de incredulidad por el tiempo. Y la incredulidad te lleva por el camino de la insensibilidad. Tú te acostumbras a rechazar un mensaje. Te vuelves insensible. Ya no te incomoda más. Cuando tú te familiarizas tanto con algo, pierdes el miedo. Hace algún tiempo yo conocí a alguien que me contaba su experiencia. Decía, pastor, yo tenía mucho miedo a ver un cajón, a un muerto. Hasta que un día por necesidad tuve que trabajar en una morgue. Era seguridad, no porque los muertos iban a escapar, yo sé que los muertos están muertos. Sin embargo, yo tenía terror, pero por necesidad tuve que cuidar
en ese lugar. Usted no sabe la pesadilla que yo vivía primera noche, primera semana, segunda semana, hasta que me acostumbré. Y cuando me acostumbré, yo los veo como son. Sin embargo, antes yo tenía temor, ahora no tengo más. Yo con esto no te estoy diciendo que tú debes tener miedo a los muertos, porque los muertos están en su tumba, los muertos no tienen conciencia, los muertos están descansando. Mas voy a ese sentido, cuando tú te familiarizas tanto con algo, pierdes el miedo. Cuando tú escuchas un mensaje de Dios y no lo aceptas en tu corazón, entonces tu corazón va formando una capa dura. Cuando hablo de corazón estoy hablando de tu mente. Y llega al punto que tú ya no vas a querer más escuchar la voz de Dios. Todo se vuelve común, todo se vuelve igual. Hasta que un día despertaron. Era un día de fiesta. Era un día de boda. Era un día de comida, de bebida. Todo el mundo en sus quehaceres. Y apareció en el cielo una pequeña nube negra. El primer trueno, imagino que alarmó a toda la gente, porque hasta ahí nunca se había escuchado un trueno. Y de pronto comenzó a caer. Y se rompieron las cataratas del cielo, comenzó a caer agua del cielo y del abismo de la tierra salió agua. Y la gente antediluviana corría desesperada, ¿a dónde? Al lugar que siempre estuvo invitándoles, pero que nunca aceptaron. Fueron para el arca. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Y por más que Noé quería abrir la puerta, él no podía, porque Dios mismo cerró la puerta. Y quiero que entiendas algo. Hoy la gracia está abierta, hoy la gracia está disponible, pero no siempre estará abierta. El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Llave significa autoridad, el que abre y ninguno cierra, pero cuando cierra, ninguno abre. Esto es la salvación. Mientras Cristo está intercediendo, nada puede impedir que tú puedas tener perdón, pero un día se cerrará la gracia. Y cuando voy al libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, dice que Jesús saldrá del lugar santísimo, del santuario. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Nadie podía entrar y 7 plagas cayeron sobre la tierra. Un día se cerrará la oportunidad en el cielo. Así como para los antediluvianos se cerró la puerta del arca, hoy se cerrará la puerta de la gracia. Sí, se cerrará. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Cuando llegó el novio, solamente las que estaban preparadas entraron a la fiesta. Y cuando vinieron aquellas que no estaban preparadas y les dijo, ábrenos, le dijo, no los conozco, porque la puerta estaba cerrada. Eso significa que antes de la venida de Jesús, la gracia se cerrará en el cielo. Y présteme atención, nadie sabe absolutamente cuándo Jesús deja de interceder. Hoy por las señales sabemos que cada día está más próximo el regreso de Jesús. Estamos sabiendo de que vivimos en el tiempo final de la historia, pero nadie sabe cuándo Cristo cierre la puerta en el cielo. Pero esta gracia se puede cerrar para hoy, para ti, para millones de personas. Tú dices, pastor, ¿cómo es que esa puerta se puede cerrar para mí hoy? Pero un momento, hay 3 momentos en que se cierra esa puerta. El primer momento es lo que la Biblia registra, cuando Cristo deje de interceder en el cielo. Cuando Jesús salga del santuario, no habrá más gracia, no habrá más Espíritu Santo llamándote, no habrá más salvación. Apocalipsis 22:11 dice que el justo siga justo, el que es injusto siga injusto. Se acabó, se cerró. Por eso hoy es el día de oportunidad. Es hoy, no es mañana. ¿Y cuál es el segundo momento? El libro de Mateo capítulo 12, versículo 31 dice que todo pecado será perdonado a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ya no hay gracia para aquel que peca contra el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto, querido. Si tú ya te preguntaste, ¿ya habré pecado contra el Espíritu Santo? Con seguridad no has pecado contra el Espíritu Santo. Pecar contra el Espíritu Santo es perder la conciencia, perder la sensibilidad, rechazar a Cristo tanto que ya no tienes más necesidad de perdón. Y si no tienes más necesidad de Dios, entonces no hay perdón para ti, porque solamente el perdón es ofrecido para aquellos que reconocen su necesidad, para aquellos que quieren cambiar. Y si en tu corazón tienes una lucha con el vicio, con la droga, en tu corazón tienes una lucha, has pecado, has abortado, has asesinado, no importa tu pecado, hay gracia para ti. Hay perdón para ti mientras tengas necesidad de Dios.
Pecado contra el Espíritu Santo es una resistencia continua donde el ser humano se aleja tanto que no quiere saber más de Dios. Entonces no me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si estás viendo este programa. No me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si estás incómodo con tu vida. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, habla de un tercer momento. Y dice, vamos, aquellos que dicen, vamos a hacer este plan hoy y mañana, pero nadie sabe qué es el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? La vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y desaparece. ¿Sabes cuál es ese tercer momento? Cuando la muerte llega. Cuando nosotros morimos, nuestro destino está decidido por nuestras decisiones. Nadie nos salva con un rezo, nadie nos salva con una misa, nadie nos salva de muertos, porque la salvación es un asunto de elección en vida. Es hoy que estás vivo. Tú no puedes postergar para mañana una decisión importante. Así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Estoy hablando para ti que estás ignorando el mensaje de Dios hace mucho tiempo. Dios extendió su invitación, pero tú aún no has dado la confirmación. Y tú dices, pastor, ¿cómo confirmo? Con una decisión. ¿Cuál es tu decisión? Acepta a Jesús como tu Salvador. Préstame atención, por favor. Yo quiero hablarte esto con mucho amor para ti, pero escúchame. Cuán peligroso es recorrer el camino de las 4 I's del pecado. La primera I es la I de la indiferencia. Hay muchos que escuchan el mensaje de Dios con indiferencia. La segunda es la I de la ignorancia. Ignoran el mensaje de Dios. La tercera I es la I de la incredulidad. El corazón del ser humano se endurece. Y la cuarta I es la I de insensibilidad, donde el Espíritu Santo ya no puede trabajar. Yo no sé si tú estás recorriendo ese camino. Mas en el nombre de Jesús, yo te invito a dejar tu incredulidad. Te invito a creer en las promesas de Dios. Te invito a aceptar la invitación que Dios tiene para ti. No importa más tu pasado. No importa más lo que hiciste. Hoy Dios está abriendo su gracia. ¿Y de qué sirven los brazos de Jesús abiertos cuando tienes el corazón cerrado? ¿De qué sirve la gracia, la puerta del arca abierta cuando tú no quieres entrar? Por eso en este momento, allí donde estás, pide a Dios perdón por tus pecados. Dile a Dios lo que te incomoda y pide que Dios transforme tu vida. Jesús dijo como en los días de Noé. La gente era incrédula. La gente solo se alarmaba por un momento, de allí volvía a su vida normal. Hoy hay tanta gente asustada, hay gente alarmada. Se alarma cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay alguna cosa extraña y de ahí vuelve a su vida. No hay arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué sacaste a Dios de tu vida? ¿Por qué estás colocándote en el terreno de la muerte? La vida es muy corta, pero es suficiente para amar, para servir y para decidir por la eternidad. Y en este momento, en el nombre de Dios, yo te invito a decidir por Jesús, aceptar su gracia, abrir tu corazón, abrir su palabra, y a colocar tu voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Dime, ¿tú aceptas esa gracia transformadora en tu vida? Ponte en pie donde estás, yo quiero orar contigo. Yo no te estoy viendo, pero Dios está registrando esa decisión. Quiero que ores conmigo. Querido Dios, estamos aquí decidiendo por Jesús. Aceptamos aquella gracia antes que la puerta se cierre. Si tu venida será como en los días de Noé, hay mucha gente que hoy está en incredulidad, mas hay gente que este momento está aceptando tu palabra, porque queremos entrar en el arca, ese arca es Cristo. Queremos aceptar tu gracia, queremos que Jesús pueda ser nuestro Salvador, queremos que tú seas nuestra salvación. Perdona nuestros pecados, danos tu abrazo, tus promesas sean la mayor realidad de nuestra vida. Danos una nueva vida y haznos nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Amén. La carta del apóstol Santiago apenas tiene 5 capítulos. Pero cuando uno empieza a leer cada capítulo encontramos aquí una mina de oro. Hay tanta riqueza, hay tantos consejos, hay advertencias, hay amonestaciones. Y me encanta el capítulo 4.
En el capítulo 4, él va a abordar diversos temas. El primer tema que va a abordar es de dónde vienen las guerras, de dónde creen que surgen los pleitos. No comienza cuando los países comienzan a comprar armas. Las guerras comienzan dentro del corazón, un corazón sin paz, un corazón sin Dios. ¿De dónde vienen los problemas en la casa? No viene porque hubo allí algún problema que surgió. El problema comenzó en el corazón. Entonces, allí dice el versículo 1, las guerras y los pleitos vienen como resultado de las pasiones, vienen como resultado del descontrol. Y luego dice, si ustedes no tienen nada es porque no saben pedir, porque a veces ustedes piden solamente para sus propios deleites. Y los consejos continúan, de allí dice, no juzgues a tu hermano, no te jactes del día de mañana, la vida es corta, la vida es pasajera, vívela bien, toma buenas decisiones, en fin. Pero en el versículo 6 me da aquí una de las lecciones más importantes que todo ser humano tiene que entender en la vida. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice así, pero Él da mayor gracia. Está hablando acerca de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí me encanta la contraposición que hace entre estas dos palabras. Primero, resistencia, y lo segundo es la dadivosidad. Dios resiste a los soberbios, pero Él sobreabunda en gracia a aquellos que son humildes. Dos palabras antónimas, y estas dos palabras pueden significar la victoria o la derrota en todo ser humano. O eres soberbio o eres humilde. No hay término medio, no es que camino entre la soberbia y la humildad. No, o eres soberbio o eres humilde. Jesús lo dijo de otra manera. Mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 18, versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 14. Ahora es Jesús hablando y él dice así. Mira lo que dice este texto, 18, 14. Os digo, hablando de la parábola del fariseo y el publicano, que uno se fue y se justificó y dijo, Señor, yo hago buenas obras, yo hago esto y lo otro, y comenzó a menospreciar al otro. Versículo 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado, hablando del publicano, antes que el otro, porque aquel que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido. Otra vez aquí en contraposición, aquel que se engrandece bajará, y aquel que está abajo subirá. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora Santiago dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué? Existe una polilla que es capaz de poder carcomer y destruir a la madera más dura. Se llama comején. Yo no sé si tú alguna vez viste esto, puedes buscarlo en internet si no conoces. Esto es una polilla, es una plaga para la madera. Las casas que se construyen especialmente en el campo pueden tener una madera firme para que pueda sostener parte del techo. Pero esa madera tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada. ¿Y cuidada de qué? De este animalito, si tú lo ves, es tan pequeño, es insignificante. Uno puede decir, ¿cómo es posible que algo tan pequeño pueda destruir algo tan fuerte? El asunto es que él comienza a carcomer de adentro para afuera. Entonces, la madera tan fuerte puede ser destruida porque comienza adentro. Y si tú no lo destruyes a tiempo, acaba destruyendo. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Tú puedes ser una persona generosa, virtuosa, talentosa, con capacidades, pero si tú no te libras de ese comején, de ese veneno llamado orgullo, de adentro para afuera va a carcomer. ¿Y cuál es el antídoto para el orgullo? Es la humildad. Y cuando hablamos de humildad, nosotros tenemos diversos conceptos sobre humildad. Es triste ver, porque hoy a la humildad se le ha confundido con cosas que no son. Por ejemplo, hay personas que dicen, ves, aquella persona es pobrecita, es humilde. No, porque nosotros hemos confundido que la humildad tiene que ver con situación económica. No todo aquel que es pobre es humilde, quiero que entiendas. Yo conozco pobres tan orgullosos y ricos tan humildes.
Entonces, no podemos confundir la humildad con una situación económica. No es que porque es pobre es humilde, no es porque no tiene una buena casa, vive en una casa humilde. No, la humildad tiene que ver con otra cosa. Otros allí asocian la humildad con... You came in soft, but you left a mark on my white shirt sleeve, red like a spark. You click some dial and I lost my cool. You don't say much, but you bend the room. Sigue, baby, sigue, don't let go now. My heart goes loud when you spin around. Hands on my name like you know the code. One look from you and the whole place glows. Cállate fuego, cállate fuego. You burn me slow, cállate fuego. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. La baja autoestima, personas que no miran al rostro, personas que son tímidas, otras incluso con el temperamento pueden allí decir, ah, mira qué humildecito, aquel que anda medio agachado, de hombros caídos, aquel que no levanta la cabeza, es humilde. No, eso no es humildad. Humildad tiene que ver con reconocer que necesito de Dios cada momento de mi vida. Entiéndeme aquí. Humildad no tiene que ver con situación económica,
No tiene que ver con la manera en que caminas. No, humildad tiene que ver con una actitud. Y todo comienza cuando tú reconoces que necesitas de Dios. Entonces, la persona que vive independiente de Dios, la persona que no reconoce su necesidad de Dios, es orgullosa, porque allí comienza el problema humano. El problema del orgullo comienza allí, de no reconocer a alguien omnipotente, a alguien superior, a alguien a quien correr. El no reconocer a Dios y no tener a Dios en mi vida ya me hace orgulloso, no importa cómo camino, no importa mi situación económica, ya me hace orgulloso. Entonces yo aquí puedo resumir la palabra orgullo con la palabra independencia de Dios. Y mira lo que sucede. Cuando el ser humano no se entrega a Dios, no confía en Dios, ¿dónde comienza a confiar? En sus capacidades, en sus habilidades, en sus destrezas, en las cosas que conquista o que gana en la vida, que logra en la vida. Y llega un momento de decir que, bueno, no necesita de nada, no necesita ayuda, no necesita de Dios, vive lejos de Dios. Entonces el orgullo tiene que ver con la independencia de Dios. Por eso es que el orgullo es tan ofensivo. Y en la Biblia es uno de los pecados más condenados junto con la idolatría. Mira lo que sucede con una persona orgullosa. Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, versículo 4. Ese texto es impresionante para poder hablar de lo que realmente es el orgullo. Salmos 10:4 dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Préstame atención. ¿Qué cosa es lo que le impide buscar a Dios? La altivez. ¿Qué cosa es altivez? El orgullo. Entonces aquí el perverso, el malo, no es aquel que mata, aquel que adultera. Claro que todo lo que estoy mencionando es pecado, ¿correcto? No está aquí colocando el malo como aquel que miente, hace daño. Y lo que estoy diciendo, claro que es pecado. Aquí malo simplemente es aquel que no busca a Dios. Y ya te diste cuenta que nosotros estamos listos para poder apuntar a todos por sus pecados y etiquetar a las personas. Cuando nos acordamos de alguien, más nos recordamos por su pecado que por su nombre. Y eso es un asunto diabólico. Porque Dios, por más que tú seas pecador, nunca te llama por tu pecado, te llama por tu nombre. Pero Satanás siempre te va a recordar tu pecado para alejarte más de Dios. Y los seres humanos hemos aprendido esa manía, esa mala costumbre de poder etiquetar a las personas. Allí va el estafador, allí va el ladrón, allí va el mentiroso, allí va el adúltero, allí va esto, ahí va el otro, allí. Muy bien. Nosotros estamos apuntando. Ahora la pregunta es, ¿alguna vez a alguien se le condenó por ser orgulloso? Parece que el orgullo es una palabra que está de moda y nos divertimos. ¡Qué orgullo que siento! Me siento orgulloso. Tú no sabes que el orgullo convirtió ángeles en demonios y cerró las puertas del cielo. ¿Me estás entendiendo? El orgullo convirtió ángeles en demonios. Mira lo que dice Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el versículo 14. Este es un texto extraordinario. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el versículo 14. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú serás derribado hasta el Seol. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿De quién está hablando aquí? Esta es la experiencia, la historia de Lucifer. Entonces el orgullo de una manera misteriosa entró en el corazón de un ser perfecto, de Lucifer, y fue el orgullo que le llevó a independizarse de Dios para ensalzarse o enaltecerse a sí mismo a tal punto de reclamar la adoración que era exclusivo para Dios. Entonces, mucho cuidado con este asunto. El orgullo es un veneno que contamina, que hace daño, que inmoviliza, que lastima, que paraliza, que mata, que hace perder la salvación. Solo que, claro, el orgullo viene disfrazado de diferentes maneras.
Hoy está de moda, ¿no? La palabra autoconfianza. Yo no estoy diciendo que tú pierdas la autoconfianza, sino hay que ver el equilibrio para ver hasta qué punto el ser humano puede decir yo confío en mí. A veces viene disfrazado de aquel momento de alegría diciendo, todo esto logré por mi esfuerzo, por mi sudor. Yo ya vi muchos rótulos, muchas cosas allí, especialmente en los negocios o cuando viajan, allí vemos stickers incluso en los autos. Esto es fruto de mi trabajo. Y claro que para conseguir algo hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que trasnocharse. Claro, eso ya se sabe. Pero es necesario decir, esto es fruto de mi esfuerzo, esto es lo que yo puedo lograr, esto es lo que yo puedo hacer. Fíjate cómo la Biblia presenta una advertencia para esas personas que siempre sacan a relucir que lo que tienen es fruto de su trabajo. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8. Esta es una de las advertencias más fuertes que encontramos aquí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 hasta el versículo 20. Deuteronomio 8, 11 al 20. Mira cómo comienza el texto. Y el texto comienza así, diciendo, cuídate. Es una advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque el ser humano a menudo se olvida de dónde viene todo para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas donde vivas, que tus vacas aumenten, que tu plata y tu oro se multiplique y que todo lo que tuvieres aumente. Y versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Tú estás entendiendo aquí este texto? Cuídate. Que se enorgullezca tu corazón, te olvides que fue Dios quien te libertó, es Dios quien te sacó de Egipto, Él te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones, de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, Él te sustentó con maná en el desierto, Él dio comida que tus padres no han conocido. No digas en tu corazón, mi poder, mi fuerza, mi mano me ha traído tal riqueza. Este versículo 17 realmente es extraordinario. No digas, este es el resultado de mi fuerza. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el aire? ¿Quién te dio la salud? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Nuevamente volvemos al concepto. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la independencia de Dios, donde el ser humano cree que ya puede solo, donde el ser humano cree que ya no necesita de Dios. Y aquí presenta que las riquezas y la comodidad representan uno de los mayores peligros, porque puede llevarnos a pensar que tenemos todo y que no necesitamos de nada. Por eso tú ya te diste cuenta que las personas que pasan por más necesidad son las que buscan a Dios. Y a veces Dios tiene que permitir en nuestra vida situaciones así donde perdemos todo y donde lo único que nos quede sea Dios para reconocer quién es Él. Porque cuando tenemos todo, no agradecemos, nos quejamos de todo. Cuando tenemos todo, el ser humano vive tan cómodo y se independiza, piensa que todo lo que tiene es por él mismo, por su fuerza, por su esfuerzo, por su destreza, por su inteligencia, y se olvida de dónde viene todo eso. Tú puedes decir, pastor, bueno, yo no me considero orgulloso. Tú puedes decir, déjame hoy mostrarte algunas características y si tú te identificas con algunas de estas, es hora de parar, es hora de ir a Dios y decirle, Señor, perdóname, yo soy orgulloso. El orgullo es un cáncer que nadie ve, nadie me va a condenar, pero está dentro, me puede destruir. Por favor, ayúdame. Mira, ve, te voy a mostrar algunas características. Primera característica, el orgulloso se enfoca en ver solamente lo malo de la otra persona. ¿Conoces personas así? Solamente está listo para ver defectos, pero es ciego para ver sus propios errores.
Por eso es que se cree superior. Tú ya viste personas que están listos allí para apuntar solo los defectos de los demás. No ven el defecto suyo. ¿Quién les colocó de jueces? El orgullo. Claro, uno se siente tan bien y tan perfecto que es capaz de condenar en lugar de orar, en lugar de ayudar, en lugar de interceder por otra persona, en lugar de cuidar de la otra persona y decirle con amor que cambie. No, ahí están para juzgar. Y cuando tú juzgas, tú estás diciendo yo soy superior, yo soy mejor. Y tú puedes condenar pecados públicos, pero Dios ve los pecados secretos que tienes. Y el orgullo hace eso, que las personas puedan ver siempre defectos y problemas en los demás, menos en ellos. Una segunda característica. ¿Sabes que una persona orgullosa le gusta mantener su ego intacto? Entonces, si ven a alguien que tiene mejores cualidades que él o que ella, lo alejan. Hacen todo lo posible para alejarlo, porque ahí está la competencia, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que esté mejor que... No, mejor lo mantengo lejos. O yo me alejo o lo alejo. Orgullo, una tercera característica. Siempre están hablando de sus mayores logros en todo momento. Aunque no le pregunten, siempre está hablando yo hice. Como que cada vez que dice yo hice, se va inflando y es como un globo que se va inflando. Y la gente allí dice, wow, impresionante. Y algunos alimentan el ego, el orgullo. Claro, es que tú eres así, es que tú... querido. Otra característica. Nunca están dispuestos a pedir ayuda, aun cuando lo necesitan. Porque creen que solo pueden. ¿Tú sabes que todos los seres humanos lo necesitamos? Si tú dices yo no necesito de nadie, hay que evaluar un asunto interno. Otra característica, no están dispuestos a admitir que se equivocan. Y si alguien le dice que se equivocó, él no dice sí, me equivoqué. Siempre va a estar buscando culpables. Eso sucedió por culpa de. Nunca admite un error. ¿Te das cuenta que todo esto tiene relación con este cáncer que se llama orgullo? Otra característica es que esas personas disfrutan del fracaso de los demás. Yo no sé si tú conoces a alguien que se alegra más bien cuando alguien cae. Porque él quiere ver que todos caigan y él siempre estar arriba, él siempre estar mejor. Y cuando alguien consigue algo en la vida, en lugar de alegrarse, se entristece. ¿Por qué no te alegras con el éxito del otro? Otra característica es que él cree que todo lo sabe y piensa que él no puede aprender de nadie. Y este problema a menudo lo tienen aquellos que alcanzan la cúspide en obtener grados o títulos en la vida. Yo ya conozco personas tan orgullosas que porque tienen un título en la pared creen que un niño no les puede enseñar. Y creen que ellos tienen la última palabra. Creen que ellos ya tienen todo el conocimiento que cuando escuchan a alguien, dicen, no, ¿para qué lo voy a escuchar? Yo ya sé. O cuando se sientan, comienzan a juzgar a la persona. Querido, cuando alguien se coloque delante de ti con la palabra de Dios, no importa si ni siquiera tuvo educación, es la palabra de Dios que se va a abrir. Es Dios quien va a hablar, es Dios quien va a usar como instrumento. Entonces hay personas que porque tienen grados, tienen títulos, han logrado muchas cosas en la vida, piensan que no pueden aprender. Todos los seres humanos comenzamos a morir cuando dejamos de aprender. Y el aprendizaje no esperes de personas brillantes. Todos los días se aprende, los niños nos tienen que enseñar, los animales nos tienen que enseñar, las personas más simples, más sencillas, nos tienen algo que enseñar. Cuando tú dejas de aprender, tienes que reconsiderar que el orgullo puede estar dominando tu vida. Otra característica del orgullo es que él no está dispuesto nunca a perdonar ni a pedir perdón. Claro, porque no es humilde para reconocer que se equivocó, él cree que es perfecto. Otra característica es que él quiere siempre que su palabra sea la última. Aquí mi palabra prevalece y van a hacer todo. Si alguien aparece con una mejor idea, no, lo minimiza. Si alguien aparece con alguna otra cosa, no, dice, hacen prevalecer su palabra.
Otra característica es que minimiza sus errores y engrandece sus logros. Porque cree que no tiene defectos. Entonces yo te pregunto, ¿conoces a alguien así? O mejor, ¿ya te identificaste con algunas de estas características? Uno puede decir, no, yo no soy orgulloso. El orgullo no tiene que ver conmigo. Pero cuando uno comienza a evaluar aquellas características, se va a dar cuenta que más de una vez uno ha caído en alguna trampa. Por eso mira cómo Jesús presenta a aquellos que siempre están buscándole a Él, reconociendo su necesidad. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice así: felices los pobres en espíritu. Felices los pobres. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que reconoce su necesidad constante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: nadie tenga que sobrevalorarse. Hay que tener un equilibrio, porque cuando tú te crees superior a los demás por las cosas que lograste en la vida, comienzas a maltratar al prójimo, comienzas a mirarlo, a recriminarlo, o a discriminarlo, o a separarte. Comienzas a creer que tú eres mejor, y no es así. Quiero que sepas que tú y yo somos igual de pecadores. Tú y yo somos igual en la presencia de Dios, necesitados de la gracia de Cristo. En la presencia de Dios no hay títulos, no hay cargos, no hay funciones. En la presencia de Dios todos somos igualitos. Entonces baja del pedestal, ama a los demás, acéptalos con sus errores, ayuda a tu hermano, no lo critiques, no lo discrimines, no lo hundas, porque tú estás en la misma condición. Eso es humildad. ¿Sabes que el orgullo o la autosuficiencia es una falsa grandeza? Donde el ser humano se cree superior a los demás. Comienza a subestimar los méritos de los demás. Yo considero que la soberbia o el orgullo no es una grandeza, sino es una hinchazón. Y quiero que sepas que aquello que se hincha parece grande, pero en realidad se trata de una enfermedad. El orgullo es un cáncer, es el cáncer del alma. El orgullo es lo primero que nosotros nos ponemos y lo último que nos sacamos en la vida. Lamentablemente nuestra naturaleza corrupta por el pecado ya viene con esa tendencia, y el ser humano, en lugar de sacarse, lo protege. Una de las cosas que hace el orgullo es que el orgullo protege aquello que Dios quiere destruir y fortalece aquello que Dios quiere debilitar. El orgullo vivifica, da vida a aquello que Dios quiere hacer morir. Y en la Biblia yo encuentro dos historias de cómo Dios trata con una persona orgullosa para salvarlo. Sabes que a veces Dios tiene que golpear nuestro orgullo. A veces tenemos que caer. A veces tenemos que experimentar situaciones dolorosas para aprender a ser humildes. A veces tenemos que quebrarnos para experimentar cómo Dios puede restaurarnos y levantarnos de allí. La primera historia está en el Antiguo Testamento y es la historia de un hombre valeroso llamado Naamán. Sabes que este hombre era de renombre sobre todo su pueblo. Él era valeroso en extremo, eso es lo que dice la Biblia, pero tenía un problema, y el problema es que él era leproso. Y la lepra era una de las enfermedades más terribles de todos los tiempos. Un día, él va a buscar sanidad y va allá para el profeta. Y él tiene que caminar, y mientras él camina para ver al profeta Eliseo, él va cargado de regalos porque él quiere comprar la curación, él quiere comprar el milagro. Entonces él se va, como él es militar, como él es general del ejército sirio, él está acostumbrado a los honores. Él está acostumbrado a que la gente vaya, le reciba, le abrace, le aplauda.
Él está acostumbrado a los honores, él está acostumbrado a los títulos, él está acostumbrado a las largas presentaciones, él está acostumbrado a todo aquello. Resulta que cuando llega para Eliseo, Eliseo ni siquiera la atiende. Eliseo manda a su criado y le dice, anda, dile a ese hombre que vaya a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Eso es todo. Ni siquiera le recibió el profeta. ¿Tú te imaginas cómo fue herido el orgullo de Naamán? Él estaba esperando grandiosidad. Viene el general del ejército sirio. Esa historia está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Tú puedes leer toda la historia. Entonces allí, él muy molesto, coge todos sus regalos y él quiere volverse a su tierra porque su orgullo fue herido. Pero mientras él volvía muy furioso, uno de sus acompañantes le dice, Señor, hemos caminado tanto para que te vuelvas así, ¿qué te cuesta obedecer? Él dice, no, es que ¿cómo va a mandar al río Jordán? El río Jordán es sucio, yo tengo mejores ríos. Eso es el orgullo. Pues no, el orgulloso es así. Yo sé que es mejor, a mí qué me importa lo que el otro diga. Pero era Dios quien estaba mandando por el profeta, porque Dios antes de curar su piel quería curar su corazón. Y quiero que entiendas, a veces Dios quiere primero curar las heridas internas, el cáncer interno, aquel que carcome el alma. Y uno de esos cánceres que carcome el alma se llama orgullo. Y Dios quiere arrancar, y para arrancar, para hacer esa cirugía, a veces tiene que doler. Entonces Naamán, allí resignado, él dijo, bueno, está bien, obedeceré. Se fue al río Jordán. Y ahí estuvo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. No había resultado, pero eran 7 veces, él tenía que obedecer. Y dice el texto que cuando él se zambulló la 7ª vez y se levantó, su carne, su piel era como de un niño. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Qué cosa es lo que Dios quiere curar? Antes de que Dios pueda hacer un milagro para poder curarte del dolor que tienes, de la enfermedad que tienes, Dios quiere curar tu corazón. Dios quiere curarte del orgullo que te destruye. Dios quiere curarte de la autosuficiencia, de la altivez de espíritu. Dios quiere curarte del egoísmo. Dios quiere curarte de la independencia que tienes de Él. Dios primero quiere curarte aquello que te va a destruir eternamente. Así es como Dios curó a Naamán. Primero interno y luego externo. Así son los milagros de Dios completos. ¿Quién sabe? Tú estás orando por una restauración física y todavía no llega porque Dios está intentando curar tu corazón. Dios está intentando decirte, yo quiero que tú aprendas a depender de mí. Hace tiempo estás lejos. Tú apenas quieres un milagro. ¿Un milagro para qué? ¿Para que te sanes y luego sigas huyendo de mí? ¿O realmente quieres vivir conmigo? Y hay una segunda historia que está en Daniel capítulo 4. Esta es la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey que hizo que Babilonia fuese el imperio más poderoso de todos. No existió ni existirá un imperio humano más poderoso que Babilonia. La cantidad de oro, la belleza, la arquitectura, la conquista o las guerras que vencieron. No existe un imperio mejor que eso. Pero eso le llevó a que Nabucodonosor crea que él es Dios. Y Dios quiso tratar su problema por mucho tiempo, pero él no se dejó. Dios manifestó su poder, librando a sus hijos del horno de fuego, interpretando el sueño que sus magos no podían interpretar. Y después de tanto tiempo, Dios le enseñó una lección de humildad. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel se narra una de las historias más extraordinarias por el desenlace. Esto parece una película, esto parece un guión, mas es la historia de la conversión del rey más poderoso, Nabucodonosor.
Y él comienza diciendo: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Y me encanta porque el versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. ¿En qué momento Nabucodonosor reconoce que Dios hizo un milagro en su vida? ¿En qué momento él se queda maravillado? No porque él vio descender fuego del cielo, no porque él vio salir agua de una roca, no porque él vio una cosa extraordinaria. Cuando él dice señales y milagros, era lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios hizo en su corazón. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Un día él tuvo un sueño, solo que esta vez